Hola traders, análisis de la semana del 2 de octubre. Comienza el mes de octubre, un mes que tradicionalmente viene marcado, históricamente ha venido teniendo gran número, un porcentaje alto de octubres ha sido de caídas, ¿no? Este octubre parece que está comenzando igual, si bien ahora veremos que se está produciendo un cierto rebote, lo explicaremos todo en el gráfico como siempre. La semana pasada ha venido con datos mejores a nivel de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y con unos PMIs que han mejorado algo, lo que posiblemente ha llevado a las bolsas a realizar un cierto rebote de ese movimiento bajista que parecía que estaban comenzando a realizar, y en mi opinión, este rebote que de momento se está produciendo no anula para nada el escenario bajista que estamos marcando, ¿no? Como siempre, vamos a verlo todo con detalle, pero antes de continuar, si te gusta el vídeo, dale a me gusta, por favor, para que sepa que te gusta y cómo mejorar los vídeos. Y suscribiros al canal y activar la campanita para que os avisen cada semana con el análisis semanal que vemos aquí en el canal de IG. Vamos a ver qué ocurrió la semana pasada, una semana pasada que no trajo demasiados datos, si bien los más relevantes probablemente fueron pues estos los que he comentado, ¿no? La inflación y los PMIs. Tuvimos también, el lunes comenzó con el IFO, la encuesta de sentimiento alemán, que nos está marcando ya, fijaos, este movimiento bajista de los últimos meses, de gran parte del 2023, estamos ya en niveles similares a los de finales de la crisis financiera del 2008, ¿no? Muy llamativo. Vámonos directamente con el miércoles de la semana pasada, donde salió el M3, que estuvimos comentando la semana pasada, ese proceso de vaciado de liquidez, de drenaje de liquidez del Banco Central Europeo, que si vamos al detalle, he sacado este gráfico para que lo podamos ver con más detalle, que es del propio Banco Central Europeo. Voy a acercar un poquito y podemos ver que, bueno, todo este proceso de caída de liquidez generado a partir del 2021. Y fijaos, vamos a centrarnos en el color naranja, que es el crédito al sector privado, y el color rojo, claro, crédito al gobierno, crédito fiscal, digamos, ¿no? Entonces podemos ver cómo el crédito a los gobiernos se ha ido reduciendo en gran medida hasta el punto de que está decreciendo, y el crédito a las empresas particulares o el crédito privado también se ha ido reduciendo de forma significativa, ¿no? Estos son los dos principales componentes que están produciendo el vaciado de liquidez, ¿no? Forzado por el Banco Central Europeo para combatir la inflación, y me parece cuando menos llamativo. En la semana pasada tuvimos el jueves también, aquí lo tenemos, el IPC alemán preliminar, dato en torno al 3 y pico por ciento si lo anualizásemos, porque fue el 0,3% mensual. Y aquí vemos el español, ese rebote que se está produciendo en los últimos meses. Algunos dicen que es por el final del efecto base, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que había bajado con bastante fuerza y ahora mismo volvemos a estar por encima del 3% anualizado, ¿no? En el 3,5%. También salió el dato del PIB en Estados Unidos, anualizado por encima del 2%, es un buen dato. Podemos decir que en general, salvo por este repunte de inflación en España, el resto de variables salieron, y por el IFO alemán, el resto de variables salieron relativamente bien. Y el viernes pudimos ver, bueno, el jueves, como todos los jueves, salieron los datos de las solicitudes de desempleo, que siguen cayendo en Estados Unidos, ¿no? El empleo está fuerte. Ahora veremos que esta semana, al tener el primer viernes de cada mes en esta semana, saldrán datos de tasa de desempleo en Estados Unidos, y eso generará bastante volatilidad este próximo viernes. El viernes tuvimos el dato de inflación adelantada en Europa, donde podemos ver por primera vez en unos cuantos meses que la inflación subyacente comienza a bajar. Ha bajado ya al 4,5%, sigue siendo demasiado alta, pero bueno, es más positivo desde luego que tenerla por encima del 5% como estaba y ha estado todos estos meses hasta ahora, ¿no? Eso ha arrastrado también a la inflación general, a la principal, que también la ha bajado por debajo del 5%. Ya comentábamos en vídeos anteriores, en meses anteriores, que el suelo de la inflación general iba a ser la inflación subyacente, ¿no?
en la medida en que baje la subyacente, bajará la inflación general. Y el deflactor de consumo, otra forma de medir la inflación en Estados Unidos, pues ha salido relativamente bien, ha dado el 0,1%, que es un buen dato. Y eso, bueno, pues probablemente ha generado tanto estos datos aquí como especialmente este para la bolsa americana, ha generado un cierto rebote en las caídas que tuvimos durante la semana pasada. ¿Qué debemos esperar esta semana o qué buscar de noticias esta semana? Bien, hoy lunes ha salido ya el dato de empleo en España. Voy a actualizar la página para verlo. Lo cierto es que no ha salido todavía porque saldrá a lo largo del día, todavía no sabemos la hora, eso es lo que quiere decir tentative. Bueno, será un dato interesante para la economía española, no tanto para los mercados financieros por el peso escaso que tiene la economía española en la economía mundial. PMI manufacturero sí que ha salido, un cierto rebote en el PMI manufacturero español. El martes va a salir, aquí lo vemos, van a salir los tipos en Japón y en Australia. Y interesante, va a salir también la base monetaria en Japón. Y digo interesante porque hemos visto hace un momento la M3 en Europa, como tenía esa senda bajista. Y fijaos cómo Japón ya está retomando la senda alcista. Es decir, podemos decir que hacia noviembre, finales del año pasado, finalizó la política monetaria más restrictiva de Japón de los últimos años y se está produciendo una cierta normalización. No en vano mantienen sus tipos muy bajos y ellos están actuando sobre todo en el mercado de bonos, ¿no? Con intervención en el mercado de bonos, ¿no? Pero aquí podemos ver que la base monetaria está poco a poco comenzando a aumentar en Japón. En Australia se espera que se mantengan tipos. De hecho, ya lleva 4 reuniones de su Banco Central manteniendo tipos. Veremos que también esperamos en Australia salida de tipos y de nuevo también se espera que se mantenga. En este caso sería el 4º mes consecutivo de mantenimiento de tipos. Y el viernes, como decía al principio, se espera, no menciono la salida de solicitudes de desempleo del jueves, que nos fijamos todos los jueves, porque para mí esta semana es más importante la tasa de desempleo en Estados Unidos. Aquí la vemos. Se espera que incluso mejore la del mes anterior y se quede en torno al 3,7% y vemos que está en niveles históricamente bajos, ¿no? Si aumentamos la serie, veremos eso, que está incluso por debajo de antes de la crisis financiera, ¿no? Muy fuerte el empleo en Estados Unidos, razón por la que algunos colectivos, como puede ser el del mundo de la automoción, los sindicatos de la automoción, pues tienen más capacidad negociadora frente a salarios y eso pues crea ciertas tensiones inflacionistas, ¿no? No por el mundo del motor, sino en general, ¿no? Al haber mucha más demanda que oferta laboral, pues los salarios tiran hacia arriba, ¿no? El mercado de trabajo se comporta igual que cualquier otro mercado en función de la oferta y la demanda. Vamos con los gráficos ya y empecemos con Estados Unidos. Permitirme que pasemos a Estados Unidos. Aquí está. Aquí lo vemos. Las grandes caídas, o bruscas, más que grandes, bruscas caídas que se produjeron en la bolsa americana tras las declaraciones de la Fed de hace un par de semanas anunciando que estaban listos para subir los tipos más si fuera necesario y hasta 0,75 llegaron a decir. Y aquí estamos viendo este cierto rebote que se ha producido en los últimos días, en mi opinión, causado por esas ligeramente mejores noticias relacionadas con la inflación. Pero claro, técnicamente lo que estamos viendo aquí es una tendencia alcista con un hombro, cabeza, hombro, una línea de confirmación que es rota y un retroceso a la línea de confirmación. Ahora mismo este soporte convertido ya en resistencia tiene cierta entidad, tiene cierta importancia. No va a ser fácil que durante este retroceso lo supere claramente, ¿no? Así que yo me mantengo en la hipótesis bajista y considero que esto en realidad es un rebote y que lo más probable ahora mismo es que se produzca un cierto recorrido bajista, como mínimo inicialmente hasta el 4,200. Aquí lo tendríamos, ¿no? Una primera parada en el 4,200. Si eso ocurriese, arrastraría al Nasdaq. Aquí lo vemos. El Nasdaq también ha dibujado esta pauta de agotamiento, pero sin embargo, veis, la línea de confirmación la rompió, pero se ha reingresado dentro de la línea de confirmación. Es decir,
está mostrando el Nasdaq una fortaleza relativa respecto al índice general del S&P 500, ¿no? Esto me lleva a pensar que en el caso que el S&P 500 cayese hasta el 4.200, se produjera esa caída adicional hasta el 4.200, nivel del que no está lejos, por cierto, el Nasdaq lo acompañaría en cierta medida, pero lo llevaría a una corrección no tan profunda en términos relativos como la del S&P 500. Es decir, las tecnológicas se están comportando mejor a lo largo del 2023 y parece ser que van a aguantar mejor por el momento esta corrección de la bolsa americana. Vámonos con la bolsa alemana, que por primera vez en bastante tiempo ha perdido el soporte. Ya avisábamos que este era un soporte clave, un soporte a vigilar, que ha perdido y ahora mismo igualmente se está produciendo, en mi opinión, lo que es un cierto rebote hasta este nivel de soporte convertido ahora en resistencia y, en mi opinión, se despeja el camino hacia caídas algo más relevantes, ¿no? Inicialmente hacia el 15.000, a esta zona de congestión aquí, y posteriormente, quién sabe si hasta el 14.600, ¿no? Es decir, en mi opinión, ahora mismo estamos en una fase de corrección más pronunciada. Después de todo este movimiento alcista, se produjo todo este rango, toda esta pausa, este movimiento amplio de espera que se está deteriorando desde el momento en que se pierde este soporte y podríamos ver una corrección más profunda, ¿no? Vámonos con la bolsa británica. Sigue dentro de este rango muy correctivo, sin dirección, y mucho mejor el comportamiento de la bolsa española, donde podemos ver que se mantiene en rango. Es decir, si el DAX perdió un soporte, el IBEX durante ese proceso, aunque fue acompañando al DAX, no llega a perder ningún soporte relevante, más bien se ha quedado en la mitad, en la zona media de ese rango amplio que lleva realizando, ¿no? Así que eso demuestra cierta fortaleza relativa del IBEX en términos comparativos con el DAX, pero ojo, mucho ojo, porque si el DAX realizara un movimiento bajista de mayor envergadura, de mayor importancia, el IBEX sí o sí lo acompañaría por la correlación que tienen todos los mercados europeos, ¿no? Quizás no en la misma magnitud, pasa un poco lo mismo que el Nasdaq y el S&P 500, salvando las distancias, porque el IBEX no es el Nasdaq, ni tiene el interés del Nasdaq, pero creo que se me entiende, ¿no? Esa correlación viene algo rota y podría realizar un movimiento bajista, pero posiblemente inicialmente de menos magnitud. Ya comentaríamos si eso se produjese, miraríamos cuándo y cómo se ha producido y qué camino ha seguido para sacar más conclusiones. En Japón tenemos, continúa el movimiento bajista, el movimiento correctivo. Yo redibujaría, como veis que estoy haciendo este canal, le daría este aspecto aproximadamente, y para mí sigue siendo un canal correctivo, un movimiento correctivo de todo este movimiento alcista. China, no esperemos grandes movimientos esta semana, no los está teniendo los últimos meses, pero esta semana menos porque celebran su Día Nacional y toda la semana van a tener vacaciones, caerá mucho la liquidez y habrá poco movimiento. Vámonos con las divisas, que nos muestra algo interesante, y es esa fortaleza que está mostrando el dólar. Fijaos el dólar index, que es el que estamos viendo ahora en gráficos diarios, cómo ha superado sin demasiados problemas esta resistencia, y tras superar la resistencia retrocede a la misma y se dibuja esta vela de aquí con forma de martillo, que es un patrón de corto plazo, un patrón alcista de corto plazo. Eso me lleva a pensar que esta corrección de muy corto plazo ya habría finalizado y que podemos ver en breve un nuevo impulso, como mínimo hasta el máximo anterior, y posiblemente que retome la senda alcista. Esto se ve trasladado y se ve reflejado también en el resto de pares relacionados con el dólar. Fijaos, el euro dólar, déjame que me acerque un poquito más, ha ido perdiendo los soportes. Yo creo que esto ya podemos eliminarlo. Ha ido perdiendo los soportes que le habíamos marcado. Este lo ha perdido y ha realizado este retroceso, y fijaos, con, aquí lo veis, vela de rechazo hacia abajo, es decir, nos estaría indicando el final de esta corrección. Por el momento está bastante parado el euro dólar,
pero inicialmente me inclino a pensar que continuará su tendencia bajista hasta como mínimo el 1,03, que es donde está el primer soporte o zona de congestión. Libra dólar, pues algo parecido al euro dólar, me voy a acercar un poquito más. También despejándose el camino para caídas algo mayores. Fijaos también aquí la vela de corrección bajista, ese martillo invertido. Y el dólar yen mostrando ya en estos momentos que estoy grabando el vídeo que está queriendo romper el máximo anterior. También dibujó esa vela de martillo alcista, pero con una diferencia importante. Si bien la tendencia se la ve sana, hay un aspecto aquí clave, y es que se está acercando a un máximo histórico. Y es bastante probable que en algún momento se produzca una cierta intervención del Banco de Japón en el mercado de bonos que genere ruido, que genere cierto rechazo. Así que precaución si estáis largos en el dólar yen, en función de dónde hayáis entrado, pues podría ser interesante marcarse como punto de toma de beneficios esta zona un poquito más arriba, pero no mucho más, y luego esperar nuevos acontecimientos. Vámonos con las materias primas para finalizar. Comenzando con el crudo, ya comentábamos que este nivel iba a ser una resistencia relevante para este impulso alcista, esta onda alcista que había generado. Llegó, rechazó y por el momento se va a mantener por debajo de la resistencia, pero podría producirse en próximos días un nuevo ataque a esa resistencia para reanudar la tendencia alcista. El oro ha perdido un nivel, en mi opinión, importante, que es este de aquí. Podríamos dibujarlo, vamos a dibujarlo muy rápidamente para que quede un poquito más claro y fijo ya en el gráfico. Este nivel lo ha perdido, lo veis aquí, y además lo ha perdido con decisión, con varias jornadas consecutivas perdedoras o en rojo, ¿no? Claro, veníamos viendo un dólar fuerte, y con un dólar fuerte es natural que se produzca cierta tendencia bajista en el oro por la correlación inversa con el dólar. Ahora bien, estaba aguantando porque posiblemente había alguna entidad, alguna mano fuerte, algún banco central que estaba aprovechando para acumular oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos momentos, por alguna razón se ha perdido ese soporte, alguna razón de fundamentales que desconocemos, pero desde luego por técnico lo más probable es que ahora se acerque hasta el 1800, ¿no? Se le está despejando el camino al 1800, ahora mismo algo sobrevendido, quizá realizar alguna corrección de corto plazo y termine en el 1800, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por el análisis de esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad, por favor, hacérmelo saber pulsando me gusta y suscribiros al canal y activad la campanita para que os avisen cada semana aquí en el canal de IG. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.